Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Esta es la clase del día jueves 14 de octubre, asincrónica, así que es grabada. Ahora va a comenzar la clase, le voy a compartir por pantalla un PowerPoint, como siempre lo hacemos. Y para asegurarme la calidad de la grabación voy a bajar voy a apagar la cámara, ¿sí? Igual me escuchan. Ahora sí. A ver. Bueno, esta ya sería la cuarta clase. Seguimos en el módulo 3, hotelería hospitalaria, y en el bloque 2 de limpieza y desinfección de espacios sanitarios. Bueno, los temas que hoy vamos a ver principalmente va a ser el tema de diferencias entre higiene, el concepto de higiene, limpieza, desinfección y descontaminación, y los tipos de superficies y tipos de áreas del medio ambiente sanitario. Bueno, como pueden ver en esta imagen, yo la saqué de internet, por supuesto, como para irlos acercando al ambiente donde posiblemente ustedes van a trabajar. Esta es una imagen de una terapia intensiva que se ve muy ordenadita, no tiene paciente, ¿no? Eh, Más adelante vamos a ir viendo cómo se clasifican las áreas, ¿no? Pero lo importante es ir reconociendo algunas características, ¿no? Las terapias intensivas en general son lugares cerrados o semicerrados o semiabiertos, según las políticas de cada institución. Están llenas de bastante tecnología, monitores, respiradores, camillas, ¿no? Son lugares donde la contaminación o las posibles contaminación o infecciones están aumentadas, ¿no? El riesgo de infección por el tipo de paciente que aquí se atiende, pacientes graves y que pueden ir desarrollando enfermedades más complejas, ¿no? Acá hay un pasillo de un hospital X, que también nos da una idea de cómo debería verse, ¿no? Con respecto a la limpieza, la higiene. Estos son los lugares donde ustedes van a empezar a trabajar y detectar, ¿no? Este podría ser, después lo vamos a ver cómo se clasifican, pero podría ser un lugar de riesgo intermedio, ¿no? De infección. Acá hay otro pasillo, miren acá, esto cómo está, acá abajo, un pasillo de otro hospital, hay pacientes en camillas, pacientes sentados al frente a poca distancia, ¿no? El riesgo de infección acá un poco aumentada, ¿no? Hay poco, se ve ya con la imagen, se ve poco orden, un poco desordenado. No debería pasar eso en un hospital, pero bueno, pasan esas cosas. Bueno, y esta es una imagen clásica de la pandemia, ¿no? Aparecía esta realidad que también les puede ocurrir a ustedes vivir dentro de un hospital, de un lugar colapsado, eh, tanto de pacientes como de trabajadores, como de elementos. Y son lugares que ustedes también pueden llegar a trabajar así, ¿no? Y en estos lugares
aumenta la posibilidad de infecciones porque aumenta la cantidad de personas en el lugar y necesita de una tarea de desinfección, de limpieza y desinfección más ardua por parte de ustedes, ¿no? El trabajo en equipo acá es importante. Bueno, esto como una intro a la temática que vamos a ver hoy, que es qué es la limpieza, qué es la decontaminación, la desinfección y cómo se dividen las áreas, ¿no?, de un hospital y los tipos de superficies que ustedes van a limpiar y desinfectar. ¿Cuáles son? Eso sería como lo general. Y acá en esta imagen vemos a una mucama limpiando un tipo de superficie, ¿no?, que sería el piso, con una mopa, su carrito de limpieza, que ahí ya empezamos a verlo, un cartel que ya estuvimos viendo ayer, el tema de la señalética y la importancia de saber los tipos de cartelería con la que vamos a trabajar. Y ahora vamos a ver el piso, qué tipo de superficie es, ¿sí? Bueno, básico, ¿no? Saber y conocer el concepto de suciedad. ¿Qué es lo que nos dice el módulo? Dice que la suciedad es todo aquello que pueda tener un microorganismo, y en algunos casos estos microorganismos pueden ser patógenos y que llegan a todos los lugares, objetos y superficies por medio de contaminación directa, ¿no? Es decir, por el uso diario de los objetos, elementos o superficies. Entonces yo puedo decir que la suciedad es aquello que contenga microorganismos. Y puede ser estar evidentemente sucio, ¿no? Cuando yo veo que algo está manchado, con tierra, con sangre, con fluido, o no. Puede estar sucio y no está evidente, no se ve. También puede haber una contaminación indirecta por contacto con el aire o polvo ambiental o por contaminación de fluidos corporales, ¿no? Alguna superficie o algún objeto se puede ensuciar porque en el aire está flotando alguna partícula o algún microorganismo, o como veníamos diciendo recién, con algún fluido, ¿no? Algún paciente que tosió y cayeron las gotitas arriba de alguna superficie, una mesita, o vomitó y el piso quedó eh, contaminado, sucio. Acá hay unas fotitos que les muestro. Esto está evidentemente sucio, ¿no? Hay un tacho de basura, con bolsas de basura desbordando, la basura está en el piso, las bolsas, cajas. Este lugar yo puedo decir que está sucio, ¿no? Porque cumple con la definición, ¿no? Yo sé que ahí ya hay microorganismos y por supuesto encima son patógenos, ¿sí? Porque está en bolsa roja, sé que ahí esta zona está muy contaminada, al lado de una camilla, y las camillas son para los pacientes, no hay otra, ¿no? Y acá, por ejemplo, esta es una sala de estar, una sala de espera, el piso con basura, el tacho de la basura lleno, desbordado. Entonces es un ejemplo de un lugar o una superficie sucia, evidentemente. ¿Y qué sería la higiene entonces? La higiene dice que son todos aquellos cuidados, prácticas o técnicas que se utilizan para conservar la salud y prevenir enfermedades. O sea, todo lo que yo hago para conservar la salud y prevenir enfermarme, se lo puede llamar higiene, ¿no? Por ejemplo, lavarme las manos, lavar mi ropa, mantener mi entorno limpio. Ese se le puede definir como higiene. ¿Y cuál es el objetivo de la higiene? Disminuir
la mayor cantidad de microorganismos contaminantes y la suciedad del ambiente institucional, ¿no? Para ello, siempre hay que tener en cuenta principios que facilitan lograr ese objetivo primordial en el cuidado de la salud. Entonces, eso hay que saberlo. ¿Cuál es el objetivo de la higiene? Disminuir la mayor cantidad de microorganismos contaminantes. Solo la fricción puede eliminar la suciedad y los microorganismos de las superficies contaminadas o posible de ser contaminadas. ¿A qué se refiere con fricción? Es generar un roce sobre una superficie hasta sacar la contaminación, ¿no? La suciedad. Eso es fricción. Dice que yo necesito sí o sí pasar algún elemento sobre una superficie y friccionar para asegurarme que salga la suciedad, ¿sí? La limpieza y la fricción reducen el número de microorganismos patógenos y eliminan la suciedad, ¿no? Y se debe limpiar siempre antes de cualquier proceso de desinfección. Ahora vamos a ver que limpiar y desinfectar es distinto el concepto. ¿Qué es la limpieza entonces? La limpieza es remover la suciedad, remover el polvo o la mancha, lo que evidentemente lo que se ve, ¿sí? Eso es la limpieza, sacar lo que la suciedad que se ve. Y el principio fundamental es que todo se tiene que mantener seco, ¿no? Porque en la humedad es donde se desarrollan los gérmenes, en el agua. Entonces, para que la limpieza sea efectiva, necesito que los lugares estén secos. ¿Y cómo hago para limpiar? ¿Qué elementos se necesitan como básico? Agua y jabones o detergentes. Es lo que yo voy a necesitar para limpiar, ¿sí? Ahora, para desinfectar voy a necesitar otro tipo de elementos. Y la limpieza es el paso más importante porque una superficie sucia no se puede desinfectar. O sea, antes yo de desinfectar una superficie, primero la tengo que limpiar. ¿Qué pasa? Porque algunos, por ejemplo, quieren limpiar, ponerle el baño y le pasan directamente lavandina, ¿no? Diluida, pero sin limpiar de antemano. Entonces ahí ya eso no va a quedar ni limpio ni desinfectado, porque primero, antes de limpiar el baño, yo tengo que remover lo evidentemente sucio, ¿no? Los restos de los fluidos humanos se tienen que sacar y después se tiene que desinfectar, ¿sí? Entonces, como básico, yo tengo que entender que la limpieza es remover la suciedad y que necesito agua y jabones o detergentes para realizar la limpieza y que la limpieza es el paso previo a la desinfección, ¿no? Y acá me tapó esta imagen que tenía. A ver, espérenme ahí. A ver ahora. Siempre pasan cosas. Bueno, y con respecto a esto, con la limpieza, hay lugares que ustedes van a ver dentro del hospital, áreas que se llaman áreas limpias o áreas sucias. Y las áreas limpias son todos aquellos lugares o superficies donde se trabaja con
justamente elementos limpios o estériles. Por ejemplo, la mesa donde se prepara medicación es un área limpia, ¿no? Donde la enfermería prepara medicación, eso tiene que estar limpio. El office limpio, también llamado así, o los sectores donde se prepara alimento, se considera área limpia. Y hay otros lugares que son áreas sucias. ¿Y cuáles son estos lugares? Son los lugares donde se eliminan los fluidos corporales, los lugares que sirven de depósito o aquellos lugares que se utilizan para lavar, decontaminar elementos utilizados por los enfermos, por ejemplo, cuando se lava, los lugares donde se lavan las chatas, los orinales, los colchones antiescaras, ¿sí? Todos esos lugares se llaman área sucia. Eso ustedes en su lugar de trabajo lo tienen que saber detectar, ¿no? ¿Cuáles son las áreas limpias y las áreas sucias? Bueno, acá les traigo una fotito de una zona sucia, ¿no? Seguramente aquí lavan o trabajan con cosas que pueden llegar a estar contaminadas. Acá hay una fotito, esto, ¿qué podría ser, no? ¿Un área limpia o un área sucia? Mirando ahí, podemos ver que relativamente está todo limpio, ¿no? La superficie de la bacha está limpia, pero ¿qué detalles hay acá? Hay un descartador por acá, por allá hay algunos elementos, alcoholes en gel, y acá hay dos elementos que nos van a llamar la atención y nos van a ayudar a definir si es área limpia o área sucia. ¿Qué puede ser? Si se fijan, hay un brocal ahí dentro de la bacha, acá, ¿no es cierto? Y ahí ya me está diciendo que este sector es el área sucia. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se lavan o se limpian los elementos que tienen fluidos humanos, ¿no? Los brocales tienen orina, se junta orina ahí, ¿no? Y además tenemos un trapo húmedo. ¿Y qué decíamos recién? Que los lugares limpios tienen que mantenerse secos, con cosas secas, porque en la humedad o en el agua proliferan los microorganismos. Entonces ya sabemos que esta es un área sucia. Y acá hay otra fotito, ¿no? Que define bien, ¿no? El área sucia para este lado y el área limpia para ese lado. ¿Ven que acá tenemos el sector de enfermería donde prepara medicación? Este es el almacenamiento seguramente de medicación. Y bueno, ya vimos lo que era suciedad, higiene, limpieza, y ahora vamos a definir qué es desinfección. Desinfección es aquel proceso que permite eliminar los microorganismos de la superficie por medio de sustancias químicas o físicas, excepto las formas resistentes como las esporas bacterianas, ¿sí? Entonces, limpiar era eliminar la suciedad, lo que yo puedo llegar a ver, y desinfectar es el proceso que me permite eliminar los microorganismos, ¿sí? ¿Y cómo los puedo eliminar? Con sustancias químicas, que ahora vamos a ir viendo cuáles son las que más se utilizan, o físicas, ¿sí? Para desinfectar tenemos que limpiar primero con agua y detergente, de lo que veníamos diciendo, enjuagar con agua limpia y luego utilizo el cloro o lavandina, llamada en Argentina, tenemos la forma de mercado, se le llama lavandina, pero en forma química es hipoclorito de sodio o cloro, ¿sí? Diluido. Recuerden que la lavandina no funciona o no se activa si no está diluida con agua. Y se puede también desinfectar con otras sustancias según
algunas recomendaciones de la institución. Más adelante vamos a ver qué otro tipo de desinfectante se puede utilizar. En general tenemos la lavandina diluida, que en pocas instituciones se está utilizando ahora, el alcohol al 70 y los amonios cuaternarios, que es un elemento de un solo paso, ¿no? Porque el amonio cuaternario limpia y desinfecta a la misma vez. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué es la decontaminación? Es una acción llevada a cabo mediante diferentes pasos o procesos, ya sea de forma física o química, para reducir o anular los efectos contaminantes de materiales que los producen o que han sido accidentalmente contaminados. Por ejemplo, los equipos de protección individual. ¿Sí? O sea, decontaminar es, de alguna manera, reducir los efectos contaminantes, ¿sí? O reducir la carga microbiana de algún elemento a través de pasos, ¿sí? De contaminar. Los típicos que se utilizan en los hospitales, los pasos de decontaminación es limpiar un elemento, ¿sí? Con un surfactante, que es un detergente, enjuagarlo bien y después pasarlo por hipoclorito de sodio y dejarlo secar. Ese es un proceso de decontaminación clásico de un elemento que pudo haber sido contaminado. Por ejemplo, que los estetoscopios, las máscaras reutilizables, los ambús se decontaminan. A modo de ejemplo. Y acá, ¿qué tenemos? Una foto interesante de una unidad de un paciente de una terapia intensiva, ¿no? Acá no se ve el paciente ni nada, solamente la unidad. Tenemos acá la camilla, ¿no es cierto? Tenemos una escalerita, tenemos el respirador, por acá tenemos la mesita, acá tenemos el tacho de basura, ¿sí? El piso. ¿Ustedes qué piensan ahí? Todas las superficies están limpias, están sucias, necesita solamente limpieza, necesita limpieza y desinfección. Bueno, ahí los dejo pensar un cachito y les voy contando que, como veníamos viendo, las unidades de paciente, todo lo que está alrededor del paciente o cerca del paciente, necesita ser limpiado, ¿sí? Y desinfectado. O sea que ustedes primero, esto está desordenado, ¿no? No tendría que estar así, arriba de una mesita. Pero acá, por ejemplo, si tuvieran que limpiar la superficie de esta mesa, primero se limpiaría con agua y detergente y luego con algún desinfectante, ¿no? O ahora, como se está usando el mecanismo de un paso con amonio cuaternario, se limpiaría solamente con ese, ya que cumple la doble función de limpiar y desinfectar en un solo paso. Después, también eso va para, ese mecanismo se puede usar para el borde de la cama, ¿no? Las, ¿cómo se llama? Las barandas, los piedesuelos para bajar la carga de microorganismos. Y el piso de por sí no necesitaría la parte de desinfección, porque vamos a ver que los pisos son superficies poco tocadas. Entonces el piso solamente necesita limpieza con agua y detergente, ¿sí? Ahora, este tacho, por ejemplo, ya está más que lleno. Recuerden que los tachos tienen que llegar a llenarse 3/4. Este ya está casi desbordado, entonces tendría que haberse retirado antes este tachito.
Bueno, eso como para que vayan viendo sus posibles lugares de trabajo y qué es lo que le va a tocar hacer usted y con qué elementos se van a encontrar, ¿sí? Son todo a modo de ejemplo. Acá tenemos a otro personal de limpieza que está limpiando esta superficie altamente tocada, ¿no? Que son los pies de suero, ¿sí? Y acá él justamente está utilizando un químico que cumple los dos pasos, limpia y desinfecta al mismo tiempo. Surfasafe es la marca comercial de la que conocemos nosotros acá, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo. Y la técnica es, se rocía el Surfasafe en un trapo y con el paño se pasa en la superficie. No se dispara o no se esparce directamente en la superficie, sino primero al paño, ¿sí? Y a eso limpia y desinfecta al mismo tiempo. Y bueno, ¿cuáles son, como veníamos diciendo, los desinfectantes y descontaminantes más utilizados? Es el hipoclorito de sodio o lavandina, que se tiene que diluir en agua, que después vamos a ver cómo es el procedimiento de dilución, ¿sí? Y los alcoholes también son buenos desinfectantes de superficie, perdón. También tenemos los armonios cuaternarios y los monopersulfato de potasio, que son otro tipo de elementos. Bueno, hasta ahí vamos. Ahora vamos a pasar al tema de cuáles son los tipos de superficies con las que ustedes van a trabajar y cuáles son los tipos de áreas del medio ambiente sanitario, ¿sí? Que tienen que aprender a reconocer, porque cada lugar, según el tipo de área, va a ser el tipo de limpieza y desinfección que va a necesitar, ¿sí? Bueno, acá les tiro así aleatoriamente algunos lugares que después vamos a ver dónde o cómo se clasificaría. Una terapia intensiva, por ejemplo, un quirófano, ¿no? Son áreas de hospitales distintas, con diferentes requerimientos y por lo tanto diferentes riesgos de infección y diferentes formas o requerimientos de limpieza y desinfección, ¿no? Acá tenemos aparentemente un quirófano también, una sala de espera de emergencia, ¿sí? Son lugares de ustedes donde se van a encontrar y son las áreas de los hospitales que se clasifican según la posibilidad de infección, ¿no? Las áreas de los hospitales se clasifican en relación al riesgo de transmisión de infecciones, ¿sí? En base a las actividades realizadas en cada lugar, ¿cierto? A ver, esperemos ahí un cachito, justo están haciendo ruido afuera. Tengo miedo de que no me escuchen. Ahí estamos. Bueno, entonces decíamos que las áreas de los servicios de salud se clasifican según el riesgo de transmisión de infecciones, ¿sí? Esa clasificación auxilia en algunas estrategias contra la transmisión de infecciones, además de facilitar la elaboración de procedimientos para la limpieza y desinfección de superficie en los servicios de salud. O sea, si yo reconozco qué tipo de área es, voy a saber o reconocer qué estrategia voy a tomar para evitar una transmisión de infección y voy a elaborar procedimientos para ese tipo de área, ¿no? El objetivo entonces de clasificar las áreas de los servicios de salud es el de orientar sobre la complejidad, la minuciosidad y el detalle de los servicios a ser ejecutados en estos sectores. De modo que el proceso de limpieza y desinfección de superficie se adecue al riesgo,
¿sí? A mayor riesgo, mayor precaución en la limpieza y desinfección tengo que tener. A menor riesgo, eh, la desinfección quizás no sea tan necesaria si no alcanza con solamente la limpieza. Ahora lo vamos a ir viendo. Por tanto, la definición de las áreas de los servicios de salud se realizó considerando el riesgo potencial de la transmisión de infecciones, siendo clasificadas en, y esta es una pregunta seguramente de parcialito, según el riesgo de transmisión de infecciones, se va a clasificar en áreas críticas, quiere decir que el riesgo de transmitir infecciones es alto, áreas semicríticas, el riesgo de transmisión de infecciones es medio, y áreas no críticas que el riesgo de transmisión de infecciones es bajo, ¿sí? Y esto está en el módulo que ustedes tienen para leer y estudiar, y dice que esta información fue sacada de este autor, ¿no? Yamaguchi y otros 2000. Entonces, ¿cuáles son las áreas críticas? ¿No? Esto que veníamos diciendo, donde existe mayor riesgo de transmisión de infecciones, donde se realizan procedimientos de riesgo con o sin pacientes, o donde se encuentran pacientes inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos, ¿se acuerdan que dijimos que eran aquellos pacientes que no tenían la misma defensa que tiene un paciente o una persona común, ¿no? Tienen disminuidos su capacidad de respuesta a una infección. Son limpieza y desinfección de superficies hospitalarias, 3 ejemplos de este tipo de áreas, o sea, donde yo tengo que aplicar la limpieza y la desinfección. ¿Dónde? En los centros quirúrgicos, en los centros obstétricos, en las terapias intensivas, en las unidades de diálisis, en laboratorios de análisis clínicos, en los bancos de sangre, en los sectores de hemodinamia, en las unidades de trasplante, la unidad de quemados, por supuesto, unidades de aislamiento, que ya estuvimos viendo qué tipo de aislamiento puedan haber, las enfermerías de alto riesgo, centrales de materiales y esterilización, por supuesto, porque se supone que en estas centrales donde esterilizo material debería haber la menor carga de microorganismos posible, ¿no? Los lactarios, los servicios de nutrición y las farmacias y las áreas sucias de lavandería. Esas son las áreas críticas. Y las áreas semicríticas son todas las salas ocupadas por pacientes con enfermedades infecciosas de baja transmisibilidad, ¿no? Y enfermedades no infecciosas. Por ejemplo, las áreas de enfermería, los consultorios ambulatorios, baños, los elevadores o ascensores, los pasillos o corredores, ¿sí? Estos son lugares donde puede haber transmisión de infecciones, pero es más baja la posibilidad. Y las áreas no críticas son todos los demás compartimientos o lugares de los establecimientos asistenciales de salud que no son ocupados por pacientes y donde no se realizan procedimientos de riesgo. Por ejemplo, los vestuarios, las oficinas, las áreas administrativas, los lugares de almacenes, las secretarías, el cuarto de costura, ¿sí? Eso como para que quede claro cómo se dividen las áreas en los hospitales, que van a depender del riesgo de transmisión de infección. Y también otra forma de clasificar los lugares es por zonas. Y dice la teoría que es conveniente clasificar las zonas de atención de paciente también según el riesgo de contraer alguna infección. En algunas unidades, incluso las de oncología, neonatología, cuidado intensivo y unidades de trasplante, quizás convenga tener un sistema de ventilación especial,
se puede considerar 4 grados de riesgo, ¿sí? Riesgo A, B, C, D. Zonas de poco riesgo, las secciones administrativas, ¿no? Que coincidiría con la área no crítica. Las zonas de riesgo moderado, por ejemplo, las unidades de atención de pacientes regulares. Las zonas de alto riesgo, por ejemplo, unidades de aislamiento y de cuidados intensivos. Y las zonas de muy alto riesgo, que serían, por ejemplo, el quirófano. El quirófano es un lugar donde se corre muchísimo riesgo de infección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está trabajando con pacientes que eliminan fluidos necesariamente, ya sea sangre, se sacan algún tipo de órgano, ¿no? Se trabaja con los cuerpos abiertos, con pacientes entubados, entonces altamente riesgoso de contraer o de que el paciente se lleve una infección agregada. Y dice que los pacientes que poseen enfermedades infectocontagiosas o que estén colonizados o infectados por gérmenes multiresistentes, que también, ¿se acuerdan que vimos el concepto de multiresistente? Estos pacientes se les debe aplicar medidas de aislamiento, que también las vimos. Así que en estos casos serían aislamientos de contacto, ¿no? Y con respecto a los tipos de superficie, que ya veníamos charlando esto en las anteriores clases, podemos decir que, o clasificarla en las superficies altamente tocadas o poco tocadas. ¿Sí? Las poco tocadas, ¿cuáles son? Las que tienen contacto mínimo con las manos. Ese es el punto de inflexión, ¿no? Las manos. ¿Se acuerdan que venimos recalcando que las manos son el principal medio de transmisión de infecciones? Entonces, según eso, los techos, las paredes, las ventanas y los pisos son lugares donde, que son poco tocados, ¿sí? Y por lo tanto, con poca carga de microorganismos. Y tenemos las superficies altamente tocadas, ¿sí? O superficies con alto contacto con las manos, que son muy tocadas con las manos. Tenemos las cabeceras y pie de cama, las barandas de las camas, los colchones, almohadas, los pies de suero, los biombos, las mesitas de luz, las mesitas de comer, los paneles de oxígeno, ¿no? Y que además esto conforman la unidad de paciente, son lugares o superficies altamente tocados. Además de las piletas, ¿no? Donde se lavan eh, los elementos, los carros de curaciones o carros de medicación, las llaves de luz, las computadoras, los teclados, los teléfonos, los celulares también, los porteros, son esos botoncitos que nos permiten abrir algún tipo de puerta, son los porteros. Las camillas, las sillas de rueda o sillas, las banquetas, los dispensers de jabón, los picaportes, todos esos elementos son superficies altamente tocadas y van a requerir de limpieza y desinfección. Recuerden entonces que todo lo que rodea al paciente debe ser sometido a rigurosa limpieza porque son superficies altamente tocadas. Bueno, y acá un poco de repaso de las áreas, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de áreas de clasificación de los servicios de salud? Decíamos que las áreas se clasificaban según el riesgo de transmisión de infecciones. Tenemos las áreas críticas, ¿sí? Donde el riesgo está aumentado y donde se realizan procedimientos de riesgo o donde se encuentra paciente inmunocomprometido, ¿no? Tenemos las terapias intensivas, son áreas críticas, habitaciones de aislamiento,
que ya vimos que tenemos los aislamientos de contacto, que son aquellos que lo más probable es que tenga algún microorganismo multiresistente, y multiresistente nos referíamos a aquellas que eran inmunes a los antibióticos, ¿no? Y que era de difícil eliminación. Los quirófanos, las salas de parto, las salas de atención del recién nacido, las neonatologías, los centros de esterilización, son áreas críticas, ¿sí? Las áreas semicríticas, tenemos las internaciones de mediana a baja complejidad, tenemos los office de enfermería, los baños, ascensores y pasillos, los consultorios de ambulatorio, los vacunatorios, las guardias de emergencia son áreas semicríticas, los servicios de apoyo, ¿sí? Por ejemplo, el servicio de alimentación, nutrición y dietética, también llamada cocina, las farmacias, los laboratorios, los servicios de diagnósticos por imágenes, por ejemplo, la sala de rayos, la sala de ecografía, la sala donde se hacen las resonancias, y los lugares de depósito de residuos patógenos y también la lavandería se pueden considerar áreas semicríticas. ¿Sí? Esta se lo tienen que saber, ¿eh? Por eso le doy doble repaso, para que se acuerden. Y tenemos las áreas no críticas, que son todos los demás compartimentos de los establecimientos de salud que no son ocupados por pacientes y donde no se realizan procedimientos de riesgo. Y como ya habíamos dicho, que pueden ser los vestuarios, las oficinas, donde se guardan los archivos, donde se almacenan algún tipo de insumo, el hall central, el área de mantenimiento, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta clase es bastante importante porque estos contenidos se lo tienen que saber sí o sí. Y en el material que tienen está bien descrito a partir de la página 47 del módulo. Lo pueden leer, repasar y anotar, como siempre les digo, las dudas que les surjan. Y cuando tengamos la clase sincrónica, las charlamos entre todos, ¿sí? Entonces, en forma de cierre para esta clase de hoy, podemos decir que hay diferentes tipos de procesos que ustedes van a aprender a hacer, que tenemos el proceso de higiene, el proceso de limpieza, ¿no? Que dijimos que era eliminar la suciedad que se ve con algún tipo de detergente y agua solamente. Tenemos el proceso de desinfección que le sigue al de limpieza. No puede haber desinfección si previo no hubo limpieza, y la desinfección implica eliminar los microorganismos, ya sea por medios químicos, ¿no? Los medios químicos son algún tipo de desinfectante conocido, como por ejemplo los más utilizados son la lavandina o el hipoclorito de sodio. Y el alcohol es un desinfectante conocido de superficie. También dijimos durante la clase que habían elementos o químicos que hacían los dos pasos en uno, y que el más conocido ahora en el último tiempo eran los amonios cuaternarios, que limpiaban y desinfectaban en un paso. Y también teníamos el proceso de descontaminación, que era un proceso o un paso a paso para eliminar los microorganismos de los elementos utilizados que se contaminaron y que fueron utilizados por pacientes, y requiere de algunos pasos. El paso de
la decontaminación en sí, que puede ser con algún detergente o algún enzimático, que lo vamos a ver más adelante. Se deja ahí el material por 15 minutos con agua tibia para que se active la enzima que va a eliminar este tipo de suciedad. Luego se enjuaga con agua, que es el segundo paso, y el tercer paso es dejarlo sumergido sobre un desinfectante, que el más típico que se usa es la dilución de lavandina, ¿no? Para a posterior dejarlo secar. Esa es la decontaminación. Y también vimos en la clase de hoy los tipos de superficie, que dijimos que habían dos tipos de superficies, las altamente tocadas y las poco tocadas. Las altamente tocadas son todas aquellas que son más tocadas con las manos, ¿no? Y son todas aquellas superficies que rodean al paciente. Eso como básico. Y las poco tocadas son aquellas superficies poco tocadas por las manos, ya sea de los pacientes o de nosotros los trabajadores de salud. Y tenemos 4 tipos de superficie poco tocadas, que son el piso, el techo, las ventanas y las paredes. Eso se lo tienen que aprender. Después tenemos o vimos la clasificación de los tipos de área, ¿no es cierto? Tenemos las áreas no críticas, las poco críticas y las críticas, ¿sí? Dijimos que las áreas críticas en general tenían ¿cómo se llama? Tenían mayor posibilidad de infección, ¿no? Las áreas críticas. Por eso se les llama así. Y teníamos, por ejemplo, las terapias intensivas, los quirófanos, ¿sí? Las neonatologías. Entonces, en estos lugares yo tengo que tener más precauciones para la limpieza y la desinfección. Después tenemos las áreas poco críticas, que eran lugares donde se atendían pacientes o se hacían procedimientos, pero con menor riesgo de infección, ¿sí? Y teníamos, por ejemplo, las internaciones, las guardias de emergencia, los pasillos, los ascensores, ¿sí? A modo de ejemplo y de repaso. Y teníamos las no críticas, que eran lugares donde no se atendían pacientes ni tampoco se hacían procedimientos riesgosos. Y teníamos, por ejemplo, ahí las secretarías, ¿no? Los lugares de administración, los lugares donde se almacenaban insumos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, así que eso sería por hoy. Espero que se haya entendido y cualquier duda lo anotan y lo charlamos en la clase sincrónica siguiente. Así que bueno, chicos, está todo en el material, en el módulo que ustedes tienen, que tenemos todos. Acuérdense que nosotros tratamos siempre de ser una guía, un apoyo de la lectura de ustedes. Si leyeron y no entendieron, la idea es que estas clases sea para aclarar, ¿no? Así que les mando un saludo y nos estamos viendo. Hasta luego.